Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias. Bueno, en esta oportunidad la charla la titulé Las leyes del creador y el comportamiento del hombre. Las referencias son Juan 3:16 y Juan 10:10, el libro El concepto Rosacruz del cosmos y el libro Los Rosacruces y sus enseñanzas. Y dice lo siguiente: el concepto Rosacruz del cosmos. Hasta que el modelo o arquetipo no haya sido modificado, las inteligencias que, para cubrir nuestra ignorancia, llamamos leyes de la naturaleza, no pueden producir las condiciones físicas que alteren la conformación de la Tierra, de acuerdo con las modificaciones designadas por las jerarquías que guían nuestra evolución. Estas planean los cambios como el arquitecto proyecta las alteraciones de un edificio antes de que los obreros produzcan su expresión concreta. De la misma manera, se efectúan los cambios en la flora y en la fauna, los que son debidos a la metamorfosis de sus respectivos arquetipos. Poco a poco, sin embargo, conforme aprendemos que somos la causa de nuestras aflicciones y alegrías, vamos también comprendiendo la necesidad de ordenar nuestras vidas más en armonía con las leyes divinas. Y de esta manera nos elevamos sobre las leyes del mundo físico. Esta es la clave de la emancipación. Que tal conocimiento es de la mayor importancia, creemos que será reconocido por cualquier individuo inteligente. Vivimos en estos mundos regidos por las leyes de la naturaleza. Bajo esas leyes debemos vivir y trabajar, y no podemos modificarlas. Si las conocemos y cooperamos inteligentemente con ellas, estas fuerzas naturales se convertirán en nuestros servidores más valiosos, como por ejemplo la electricidad y el vapor. Si por el contrario no las comprendemos y en nuestra ignorancia trabajamos contra ellas, estas se convertirán en nuestros más peligrosos enemigos, capaces de destrucciones terribles. La filosofía Rosacruz mal comprendida, víctimas de toda clase de prejuicios, difamados sin motivo, mirados con desdén por pretendidos eruditos y hombres de ciencia, sus escritos y enseñanzas torpemente tergiversados en enciclopedias y revistas, ridícula y fraudulentamente imitados. Los verdaderos Rosacruces siguen, imperturbables en su camino, sin murmurar jamás, sin apartarse un ápice de la línea que claramente se han trazado en sus labores, y a pesar de amigos sinceros pero equivocados, y a despecho de enemigos implacables, continúan siendo los maestros de las ciudades, así como otras líneas religiosas y filosóficas. Los filósofos entre los hombres y guardias avanzados de toda nueva edad y de toda civilización. Las leyes de Dios proveen al hombre y a la mujer para que nazcan en las condiciones de vida que mayores oportunidades de desenvolvimiento y progreso espiritual y material puedan ofrecerles. La mayoría de los individuos sigue las huellas religiosas de sus mayores, principalmente porque no tienen elección en la materia. Los padres, por su parte, sintiéndose responsables de la educación de los hijos, encuentran natural insistir en que estos reciban una orientación religiosa en armonía con la fe paterna. A medida que el niño se desarrolla, adquiere también mayor libertad de pensamiento y acción, y a menudo es él y no sus padres quien fija su vocación o profesión. Poco a poco el joven o la niña se hacen capaces de pensar independientemente, aunque adheridos todavía en múltiples aspectos a las enseñanzas de su primera infancia. Algunos empiezan a considerar el problema religioso, poniendo en duda quizás ciertos principios y preguntándose si es tan importante la materia que no existe una verdad religiosa que las comprenda todas. Tales individuos se convierten pronto en investigadores de la verdad y muchos se sorprenden a menudo siguiendo enseñanzas falsas o adhiriendo a media docena de cultos a la vez. Sin una base de juicio que les permita distinguir entre lo verdadero y lo falso, la mayoría de esos jóvenes parecen no darse cuenta de que este hecho sencillísimo, que es la verdad en la enseñanza religiosa, debe apoyarse siempre, necesariamente en el desenvolvimiento del alma. Todas las religiones profesan salvar las almas, y luego la enseñanza religiosa, que ofrezca el mayor desenvolvimiento posible del alma, tiene que ser también la enseñanza religiosa verdadera, la que por el recto y estrecho sendero de amor y de luz y de la vida, conduce a la expansión de la conciencia, la iluminación, la iniciación o la inmortalización del alma, mientras ésta se halla todavía en un cuerpo humano. A través de las edades y en todo el mundo antiguo, la misión de las escuelas ocultas o secretas fue siempre la misma: guiar a sus estudiantes al desenvolvimiento del alma, cumplir la voluntad del Padre e instruirlos en las leyes de Dios,
de la naturaleza y el hombre. Todos los grandes profetas e iniciados de la antigüedad, incluso Jesucristo el Nazareno, recibieron en estas escuelas su extraordinario saber, exactamente como la auténtica fraternidad Rosacruz de nuestros días. Ofrece hoy a sus estudiantes la incomparable sabiduría que los convierte de carnales hijos del hombre en iluminados hijas e hijos de Dios. Resulta en realidad difícil trazar un cuadro exacto de las causas que dieron origen a las diversas escuelas secretas y a sus enseñanzas filosóficas individuales durante el largo periodo que se inicia casi con el principio de la era cristiana y se prolonga hasta el siglo XVI de la misma. Para conseguirlo tendremos que recordar en primer término el estado de oprobiosa esclavitud, de verdadera subexistencia que vivió el hombre durante este largo periodo, y luego de examinar con franqueza y honradez las extraordinarias condiciones que regulan la vida y la conducta de los hombres y mujeres de esa época, no ligados especialmente al Estado o alguna organización religiosa. En la época que venimos recordando, de un lado al Estado, reyes, reinas y gobernadores que controlan en absoluto la vida material del hombre, sin dejarle la menor libertad de acción, y del otro, organizaciones religiosas en cadena con no menor rigor hasta sus menores pensamientos. A despecho de tales restricciones cuya violación habría significado la muerte para el rebelde o para quien osara aparecer en desacuerdo con los padres de dicha organización religiosa, o con los gobernadores convertidos, estos poco a poco en simples favoritos de aquella. Hubo, sin embargo, hombres inteligentes que gradualmente reaccionaron contra el mal. Estos hombres, por su superior desarrollo mental y espiritual, estaban en condiciones no solo de advertir de las enormes injusticias cometidas por los poderes gobernantes, sino también de señalar las causas fundamentales de un mal que se había hecho universal. Tales concepciones no podían en efecto hacerse públicas sin hacer frente a una muerte segura. Asociarse abiertamente con ellas era insensato. De aquí las escuelas secretas primero, un reducido grupo de almas selectas que se asocian bajo juramento secreto para servir y trabajar. Luego, otras que se les unen para formar órdenes que van haciendo lo suficientemente fuertes para enfrentarse con quienes mantienen la esclavitud. Y por último, la acción directa que culmina con el desafío hecho al Papa y a toda la jerarquía eclesiástica por Martín Lutero. Aquellos hombres valerosos y abnegados, los primeros en despertar el verdadero fundamento de la vida y de la muerte, y al de las reacciones humanas sobre determinados hechos, se dieron cuenta pronto también que ningún hombre puede ser verdaderamente libre, ni alcanzar la plena individualización y espiritualización de su alma. Supremo designio del hombre en la tierra. Reconocieron y proclamaron que, si el hombre desea vivir de acuerdo a la ley divina, debe poder hacerlo, que mientras en sus esfuerzos por mejorarse no interfiera en el derecho ajeno, debe contar con iguales oportunidades de vida, de dicha, de libertad, que nadie tiene por qué inhibirle en la correcta elección de sus medios de vida, en su libertad de asociación, en la profesión de sus ideas religiosas o en sus preferencias filosóficas. La realización filosófica espiritual se propone hacer que el hombre reconozca dentro de sí una chispa divina, que es parte del Padre o el alma cósmica, y se esfuerce en llevar esa chispa a plena conciencia. A la adquisición o logro de esta plena conciencia es lo que se llama individualización, iluminación, conciencia del alma o la manifestación de la deidad en el hombre. Para que tan alto privilegio sea alcanzado, es esencial que el hombre se libere antes que nada de toda esclavitud o servidumbre externa, llámense reyes, sacerdotes, instituciones, etc. Y luego de las cadenas aún más fuertes de su propia naturaleza inferior. Llámense estas pasiones, vicios, odios, envidias, orgullo, pero sobre todo su sed de dominio sobre el prójimo. Esta liberación externa que el hombre debe conquistar en primer término no implica en modo alguno que deba buscar la subversión del orden establecido o la ruina de la iglesia, o como se llama la institución, sino que puede aspirar confiadamente a un gobierno justo que garantice la libertad de todos los hombres y el respeto de todos los derechos. El código de ética en que se apoyan desde el tiempo inmemorial estas escuelas secretas puede ser resumido en pocas palabras. Este código es un punto de referencia que no admite variación, dado que expresa la concepción más elevada que el hombre pueda formular de sus aspiraciones individuales. La individualización es la obra suprema del hombre, quien alcanza el reconocimiento de la ley divina y se dispone a obedecerla, con exclusión de cualquiera otra,
Puede ser un ser libre, se convierte en un colaborador de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Tiene derecho a la vida, a la libertad y a luchar por su propio bien, y de los que de él dependan, siempre que al hacerlo no interfiera con igual derecho sobre los demás. El hombre no debería tener privilegios ni derechos si se encuentra dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. El concepto bíblico relativo al uso de nuestros talentos es perfectamente correcto. Poseer un privilegio o un talento implica el deber de usarlo correctamente. Toda posibilidad latente en el hombre obliga a éste a traerla a la manifestación, para su propia dicha y para el bienestar de los demás. Quien sabe gobernarse no necesita ser gobernado. La ley divina se ha hecho para el gobierno de los hombres, pero el orden es también la primera ley del cielo. Para que el hombre pueda estar en armonía consigo mismo, es preciso que viva dentro de la ley. Hablamos aquí de la ley divina, no de la ley de los hombres. Simples mandatos legislativos que solo son aplicables a quienes rehúsan obedecer la gran ley. Con el sudor de su frente ganarás el pan. Implica que todos los hombres deben tener la misma oportunidad de ganarse el sustento necesario y que no debe haber restricción alguna que lo estorbe. Si el hombre, por su parte, está dispuesto a trabajar honradamente para compensar el salario que recibe. El vago humano, el individuo sin escrúpulos, que solo vive del esfuerzo ajeno, no juega el mejor papel en el conjunto social, que juega el verdadero zángano en la colmena. Mientras un orden social defectuoso haga posibles semejantes aberraciones, no puede haber justicia en la sociedad entera de estar en peligro. Todos los hombres están bajo la ley y todos deben devolver el bien que reciben. Quien rehúsa ese deber pudiendo cumplirlo se pone fuera de la ley y crea dificultades que honradamente los atacan. Quienes permiten que se produzca el mal pudiendo evitarlo son tan culpables como quienes lo cometen. De igual manera que el bienestar colectivo depende de la acción individual, la justicia social depende de la rectitud con que se procede en cada uno de sus componentes. La justicia es base del bienestar humano, y si la sociedad permite que un individuo o todo el conjunto se hace culpable, deberá pagar las consecuencias. Quienes permiten el mal pudiendo evitarlo son tan culpables, como lo dije antes, como los que los producen. Un orden social no perdurará mucho si las bases en que se apoya su estructura no son justas. No levantarás falso testimonio ni mentirás. Este otro es un gran mandamiento básico, que ha sido malamente interpretado durante siglos. Los violan todos los que hacen una promesa y no la cumplen, y los violan porque levantan falso testimonio contra sí mismos. Quien formula un voto, presta un juramento o ofrece su palabra de honor en garantía de lo que afirma y viola el compromiso, quebranta igualmente el mandamiento del Evangelio, como lo quebrantan los que la llaman simples pedazos de papel, al acuerdo, la obligación o el convenio suscritos. Un voto hecho, un juramento prestado, una obligación contraída son sagradas, como es sagrada también la palabra del hombre. Quienes se hacen culpables de tales violaciones son miembros peligrosos para la sociedad en que viven, y ésta, sin conociéndolos, los acepta en su seno, tendrá también algún día que pagar esa culpa. Mientras los hombres no lleguen a la realización plena de su palabra, debe ser más respetable que su obligación escrita. La humanidad no podrá alcanzar su más alto nivel de cultura y sociabilización. Con el sudor de su frente ganarás el pan. No es tampoco una sugerencia para separar la humanidad en clases. El mandato comprende a todos los seres humanos y nadie debería sustraerse a él, aún por razones prácticas, como quien queda a su merced el esfuerzo físico que el trabajo le exige. Se conserva la salud y se equilibra la mente, sin contar todavía con la satisfacción interna que nos produce el servir a los demás. Sentirnos colaboradores en el gran plan y agregar cada día algo nuevo en la riqueza común. El yo superior se beneficia y se eleva cada vez más alto en la escala de la existencia, cuando interviene en la labor común, y el hombre que trabajo crea se convierte por este hecho en un colaborador del mismo Dios. Dios ha dado al hombre la divina ley y esta exige obediencia bajo pena de pérdida de la identidad personal y de la individualidad. Ningún hombre puede alcanzar la hazaña mayor que la de respetar siempre los derechos de su prójimo, trabajar en la creación de algo nuevo y útil para sí y para los demás, y luchar para cambiar su personalidad y su pequeño fanático y mezquino yo en una individualidad superada, con los mismos atributos, aunque aminorados, del Padre Creador. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, también manda la ley.
En otras palabras, no hagas a tu prójimo lo que no querrías que te hicieran a ti. El derecho que reclamas para ti, reclámalo también para tu vecino. Esfuérzate en vivir de tal manera que el amor y no en el odio, la malicia, la envidia u otras pasiones las que te guíen tus pasos por la vida. Piensa en que muchas veces un sacrificio te reportará dicha mayor que un provecho o un placer. El amor construye, eleva y edifica al individuo y a la raza. El odio destruye y degenera. El amor es la vida y conduce a la inmortalidad. El odio es la destrucción que conduce a la muerte. Los miembros de la fraternidad forman una orden de legítima nobleza, en la que asumir gustosamente la propia responsabilidad personal es siempre parte de una verdadera grandeza del alma o de una simple reputación. Por lo demás, no trabajes jamás con el mal, con el pretexto de extender beneficios de ninguna especie y son inalcanzables para los defensores de la justicia. El hombre fracasa por falta de confianza, por irresolución mental, por inestabilidad de sus propósitos, pero triunfa y triunfará siempre si despierta su voluntad, su conciencia y si se mantiene alerta. Con semejante fe y tal firmeza en sus propósitos, con una filosofía de tal vitalidad y un incentivo tan poderoso y eterno, podremos maravillarnos de que sus fieles sostenedores hayan podido alcanzar el más alto pináculo del poder, cuál es la iluminación y la conciencia del alma. Por otra parte, podríamos sorprendernos si a muchos les falta fe, fortaleza, hombría de bien, o mayor coraje para perseverar en el sendero. Caen a la mitad del camino, a su absoluta falta de condiciones, y proclamándose a sí mismos los rosacruces, carentes de toda decencia y honradez, prueban con su propio fracaso que los verdaderos hermanos sí existen. Entonces, atrévete, esfuérzate, prueba. Todo es posible para quien se atreve. Despierta tu alma y que se levante airosa, plena de fuerza y de confianza, al toque vitalizante de tu propia voluntad. Ánimo, todo está dentro de ti. Muchas gracias.